La lección número 5 nos toca ahora el tema los requisitos para observar. Si ven conmigo en Efesios capítulo 1 y el versículo 18, aunque voy a leer un poco del contexto también. Efesios 1. Pablo estuvo con ellos 3 años, con la iglesia de Éfeso. Y aquí cuando él les escribe, dice: por esta causa, el 1:15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él debe alumbrar los ojos, de lo contrario no lo vamos a ver. Miren también conmigo en Hechos 16:14, cuando Pablo está predicando en Filipos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor tiene que hacerlo, ¿verdad? Hay características que se requieren para que podamos hacer el estudio como debe ser. Primero que todo, debe haber un anhelo o un deseo de hacerlo, e interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque es trabajo. Ustedes ya se van dando cuenta al ir estudiando las lecciones y haciendo las tareas de que sí requiere trabajo, esto, tiempo. Debe estar dispuesto a observar. Y por supuesto tiene que venir con una mente abierta. ¿Se acuerdan los pasos con Esdras en cuanto al estudio de la Biblia? Sí. ¿Cuáles eran? Primero, ¿qué hizo él? Preparó su corazón para estudiar, escudriñar, inquirir, para obedecerla y luego enseñarla. Entonces nosotros estamos ahorita en preparar el corazón. Y obviamente uno tiene que ser honesto, tener la mente abierta en el sentido de no venir con conceptos ya preconcebidos, lo que les decía yo, esos conceptos a priori, que es que ya yo tengo una idea y voy a buscar que la Biblia esté de acuerdo conmigo. Eso no se hace, eso es deshonesto. La Biblia debe enseñarnos y no nosotros forzarla que encaje con nuestras ideas. En 2 conceptos en cuanto al estudio. El uno es eisegesis, eso es cuando tú haces que la Biblia hable lo que tú quieres, y la otra es exégesis, que la Biblia te enseña. Entonces nosotros venimos con honestos, abiertos, con la mano abierta, no así empuñada, para que el Señor nos dé lo que Él tiene. La Biblia debe enseñarnos, nosotros no vamos a enseñarle a ella. ¿Recuerdan ustedes a Cleofas que le está diciendo al Señor: eres tú el único forastero que no ha sabido estas cosas? Y el Señor dice: ¿qué cosas? Lo mismo te va a hacer cuando tú empieces a estudiar la Biblia de esa manera. Y luego te va a decir sonso o insensato, tardo para creer lo que los profetas han dicho. Debe haber un interés, porque la observación debe ser exacta. Tienes que tener las herramientas y realmente buscar lo que dice. No forzar nada, sino que captes lo que dice y entonces se abre el panorama. Digo que un cuaderno y un lápiz porque tienes que tomar nota de lo que estás estudiando. No trates de confiar en la memoria porque no funciona. Tienes que anotarlo, porque luego vas a regresar ahí, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Vamos a buscar exactitud. Buscamos exactitud en todo esto. Es muy importante en este tema conocer quién fue el que escribió.
Ya hemos visto nosotros el asunto de 40 escritores participaron, pero hay un solo autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? Exactamente. Una porción bíblica debes verla como si nunca lo hubieras leído. Miren conmigo en Lucas, vamos a Lucas, el capítulo 1, cómo la investigación, aún en el escribirse la Biblia, no descartó la investigación. En Lucas 1, 1 al 4, uno de ustedes puede leerlo para nosotros. Debe haber persistencia en esto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron en sus ojos y fueron ministros de la palabra, que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué interesante, dice, he investigado con diligencia. Como se requiere exactitud, uno viene vacío, abierto, viene dispuesto a que la Biblia nos enseñe, y eso implica que persistas en el tema. Tienes que separar tiempo para esto, porque ya nos damos cuenta que sí toma tiempo. Hay que separarlo. Quizás no vas a hacerlo todo el día, pero unos momentos al día puedes separarlo. Y es bueno tener un lugar, porque si tienes un escritorio y tienes abierto las herramientas, la Biblia, y ya regresas y ya nomás continúas lo que ya empezaste. Como si estuviera la señora haciendo un vestido y hace unas partes y luego lo va armando así. Nos toca examinar cada versículo. Y obviamente, como vamos a ver hoy, hay un orden y ese orden tiene que seguirse. Aquí una regla de la interpretación que es muy importante es el contexto. Tenemos que apoyarnos en el contexto. El contexto es lo que viene antes y después. Un texto sin contexto, alguien dijo, es un pretexto para hablar tonterías. Vamos a ver en Filipenses 4:13, ahí a veces oigo que citan ese versículo, pero no toman en cuenta el contexto. Algo tan sencillo como ese versículo, Filipenses 4 y el versículo 13, vamos a ver. ¿Uno de ustedes puede leerlo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ese ya lo tenemos memorizado, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Ahora veamos el contexto, lo que está antes, desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis con olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El contexto tiene que ver con asuntos financieros. Y es que esta iglesia le mandaron una ofrenda y él está agradeciendo. Por eso dicen algunos que era su iglesia favorita. Claro, pues le mandaron una ofrenda. También hay que buscar los pasajes paralelos. Miren conmigo en Lucas 9, lo que estábamos viendo ayer de la transfiguración, versículos 27 en adelante. Abajo de la transfiguración tenemos nosotros ahí Mateo 17, 1 al 8, Marcos 9, 2 al 8. Esos son pasajes paralelos.
es decir, porciones de la Escritura que hablan de lo mismo y posiblemente nos dan datos extras. Lo mismo cuando vimos en Lucas 18 el tema de Bartimeo, ahí hay pasajes paralelos donde nos hablan que él era hijo de Timeo. Y obviamente la gente le conocía porque él pasaba ahí. En las cartas, Efesios y Colosenses son muy parecidas, demasiado parecidas. Tratan el mismo tema y eso nos ayuda a darnos cuenta de algunos detalles cuando comparamos las porciones. Si comparamos los libros de Efesios y Colosenses, se van a dar cuenta que tienen los mismos temas y entonces el uno amplía un poco, ¿no? Dice a los colosenses, Pablo, a los esposos, que amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Eso es interesante, porque en Efesios dice, al punto de dar la vida por ellas. Entonces, la palabra áspero puede ser traducida como lija y como vinagre. Ahí viene Mr. Lija. Te acercas y ya te raya y te va pelando aquí todito. La lija. El vinagre, pues está feo cuando te escupen vinagre, está amargo. Una palabra es un término. Las palabras juntas forman frases y las frases oraciones. Las oraciones juntas constituyen la unidad de pensamiento que se llama un párrafo. Finalmente, los párrafos producen segmentos y los segmentos los capítulos y los capítulos los libros y así nos vamos, ¿ok? Entonces empezamos con las palabras, con los términos, de lo pequeño a lo general, de lo particular a lo general. Así es el estudio inductivo, ¿no? Las preguntas que hacemos al texto básicamente son tres, podemos resumirlas en tres. ¿Cuál es el trasfondo de este texto? O sea, la idea ahí es por qué se escribió esto. ¿Cuál era la razón por la que se escribió esto? ¿Tenía un blanco al escribir esto? Por ejemplo, cuando se escribe a los Gálatas, ya saben ustedes que los Gálatas estaban infectados por los judaizantes que mezclaban la ley y la gracia. Y Pablo está tan directo con ellos que les dice que esos que están haciendo esto de mezclar la gracia y la ley son malditos, porque les dice anatema, ese evangelio no salva, porque el único evangelio que salva es el de la fe en Cristo, y él mismo dice, por las obras de la ley nadie se salva, en Gálatas 2:16. ¿Quién fue el escritor de este pasaje? Tenemos que definir quién fue, porque imagínense ustedes que de todos los escritos de Pablo, hay libros que le llaman la teología paulina, o sea, básicamente el pensamiento de Pablo inspirado por el Espíritu Santo en todos los escritos de él. Entonces, si en un escrito aparentemente él está hablando de un tema y parece que contradice a los otros escritos en los otros libros de él, en las otras cartas, obviamente esta porción necesita más estudio porque él en lo demás dice diferente, aparentemente. Entonces, al estudiar un poco más profundo nos damos cuenta que no hay contradicción. Así que tenemos que conocerle al escritor. Por ejemplo, cuando Pablo escribe de la cárcel, vamos al libro de Filipenses, miren. Pues lo bueno, los que tienen una Biblia como la mía, la Scofield, uno de ustedes puede leer las primeras líneas de la introducción bajo la palabra Filipenses. Hay unas palabras. ¿Qué dice ahí? Quiero que vean algo ahí. La epístola a los Filipenses, una de las epístolas de Pablo, fue escrita desde la prisión en Roma. Había sido en Filipos, ciudad que visitó el apóstol en su segundo viaje misionero, Hechos 16:12. Que se convirtieron a Cristo, Lidia y el carcelero con su familia, Hechos 16:14-34. Ahora, unos años más tarde, la iglesia estaba bien constituida, tal como se puede deducir de los destinatarios de la carta, donde se incluye a los obispos, ancianos y diáconos. Hasta ahí. Noten que ¿de dónde escribe él esta carta? De la cárcel. Y entonces es impresionante cuando él dice en Filipenses 4, miren lo que dice ahí en 4:4, de Filipenses 4:4. Él está escribiendo desde la cárcel, pero como él mismo lo dice, él no es preso de los romanos, sino es preso de Jesucristo. Él cuando escribe cartas desde la prisión habla así, ¿no? Pablo, preso de Jesucristo. Y en el 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué?
Esta carta se llama la carta del gozo porque usa mucho esto, gozo, regocijaos, gozaos. Entonces, hemos visto que cuando hacemos el gráfico del libro vamos subrayando las palabras que se repiten y ese es el tema del libro. Esta le llaman la epístola del gozo, ¿sí? Y entonces, obviamente que el estar en la cárcel debería influenciarle en el estado de ánimo del escritor. Lo mismo que cuando escribe a los Gálatas, el estado del ánimo de él está, pero que quiere cortar la cabeza a los judaizantes que están haciendo daño a la gente, etc. ¿Me entiende? Cuando escribe a los romanos, él no conocía a los romanos, nunca estuvo ahí. Lo mismo en Colosas, él nunca estuvo ahí. Entonces, cuando él les escribe es un poco diferente que cuando escribe a gente que él conoce. Entonces, tenemos que ver al escritor, dónde está él, cómo está él, quién es, cómo piensa. Y eso ayuda muchísimo a captar el mensaje, ¿ok? El escritor tiene mucho que ver porque es el instrumento que Dios usa. Y aparte tenemos que saber qué tipo de escrito es. Si es prosa, ya dijimos nosotros que la prosa es histórico. ¿Y qué de las doctrinas con lo histórico? Hechos, por ejemplo. Entonces, cuando me recuerdo que viene un hombre ahí con los varones en la iglesia y yo no estaba, y les había dicho que nuestra iglesia está muerta porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, ¿y va a regresar ese hombre o qué? Sí regresó, pero ya estaba yo ahí con él. Entonces yo nomás le hice unas preguntas, le dije, oye, ¿tú dices que en tu iglesia se vive el libro de los Hechos? Ajá. Digo, entonces todos dan el dinero a los apóstoles ahí, ¿tú le diste ya toda tu casa y todos los apóstoles? ¿Y los mentirosos se caen muertos ahí donde tú te congregas o qué? No, dijo, ¿sabes qué? Sácate, deja de hablar tonterías. ¿Cuál libro de los Hechos? Además, el libro de los Hechos era único, es un relato. Las epístolas nos enseñan cómo funciona la iglesia y especialmente las epístolas pastorales, es el orden de la iglesia, ¿entiende? Entonces uno tiene que saber eso. Porque si alguien quiere bautizarme en el nombre de Jesús como hizo Pedro y nosotros ya lo vimos, esa es una mezcla de dispensaciones y nosotros no hacemos eso. Además del Señor Jesucristo, deben bautizarles ¿de qué manera? Dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso de bautizarles en el nombre de Jesús era para judíos. Al hacerlo, estaban diciendo a todos los que les rodeaban ahí, viendo el acto, que ellos creían que Jesús era el Mesías. Era una ruptura con el judaísmo y se acercaban al cristianismo, que obviamente en la iglesia primitiva era un nombre despectivo, era despreciable el nombre cristiano. Después se hizo famoso con Constantino en el siglo IV, cuando él decreta que el cristianismo va a ser la religión del Imperio Romano, ¿entiende? Ahora, cuando nos empapamos de lo que dice el texto, la idea, luego queremos interpretar y aplicar, pero no es el momento todavía, ¿sí? Tienes que hacer que los caballos vayan despacio, no los aceleres. Dice Traina el escritor, dos características básicas distinguen al observador eficiente, conciencia y esmero. El observador no es mecánico en su observación, al contrario, está emocionado con el contenido de un pasaje. Percibe, ve y siente realmente todos sus elementos. No da nada por sentado, se autodisciplina para absorber de modo consciente la unidad como un todo. ¿Sí? Uno tiene que ir despacio y haciéndolo con exactitud. Marca con suma atención cada término, pues sabe que un artista que se precie de serlo realiza una selección estudiada y determinada de la terminología. También anota con cuidado las relaciones e interrelaciones entre los términos. Mantiene los ojos bien abiertos a las pequeñas como a las grandes conexiones. Concentra su atención en la forma literaria general, así como en la atmósfera de un pasaje. En una palabra, todos los elementos que forman una unidad bíblica se convierten en parte de la conciencia misma del observador hábil e inteligente. Ahora, nosotros sabemos, un ejemplo de esto es, el libro de Mateo, ¿a quién fue escrito? O sea, a los judíos. Y por eso la genealogía de Mateo empieza en Abraham, porque Abraham es el padre de los judíos. Pero Marcos fue escrito ¿para quién? Para los romanos. Y por eso en Marcos ustedes van a ver que se habla mucho de la autoridad del Señor. Él tenía autoridad, porque a los romanos les gustaba la autoridad. Lucas, ¿a quién se escribió? A los griegos, y ahí se ve mucho la enseñanza del Señor. 19 parábolas que no hay en los otros evangelios más bien, están en el Evangelio de Lucas,
porque Lucas se concentró en la enseñanza del Señor y en la oración. Y como Lucas es consistente, recuerden ustedes que en Hechos 6, cuando empezó el problema con las viudas que estaban mal atendidas, dicen que busquen a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, que hagan ese trabajo, y nosotros vamos a persistir en el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Esos dos era el énfasis del Señor, y los apóstoles como que le siguieron lo mismo. Y Lucas percibe eso y lo anota, ¿me entiende? Que era la oración y la enseñanza, el ministerio de la palabra. Y de hecho, de las 4 cosas que se hacían en la iglesia primitiva, la primera era persistían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión entre hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso está en Hechos 2:42 al 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que Él iba salvando. Entonces, el arte de observar está basado en la lectura. Lees y lees y lees a Pablo en todo lo que él escribió, y vas descubriendo muchas cosas. Y una cosa impresionante con Pablo era bien aburrido. Y era difícil también cuando él explicaba. Pedro dijo eso, que era un poco difícil explicar lo que Pablo decía, y que los indoctos lo torcían. Se alargaba en sus pláticas. ¿Y se acuerdan de Eutico, del que se durmió en el 3er piso, se cae y se muere? Estaba aburrido él. Y además físicamente no era nada agradable verle a Pablo. Entonces, ¿cómo deducimos todo eso? Leyendo la Escritura. Una de las costumbres buenas para nosotros en cuanto al estudiar la Biblia es tener un tiempo, lo que se llama un tiempo de quietud, o otros le llaman devocional. Eso incluye la lectura y las recomendaciones que leas por lo menos 4 capítulos diarios. Y en la lectura te vas a dar cuenta de las conexiones que existen entre los libros, porque sí hay conexiones. Por ejemplo, para ver la iglesia de Filipos cómo comenzó, tienes que ir a Hechos 16. Si quieres ver cómo empezó la iglesia en Corinto, tienes que ir a Hechos 18. Si quieres ver cómo empezó la iglesia en Éfeso, tienes que ir a Hechos 19, etc. ¿Ve? En 19:20. Entonces, cuando más practicas la lectura, más vas a ir viendo cómo encaja esto, cómo encaja todo. Y digamos que la Biblia es como un rompecabezas con piezas que se va armando. Y Dios tiene una foto del plano, el propósito de Él, que es hacernos a la imagen de su Hijo. No hay otro propósito, no tienes que inventar otro propósito, ¿ok? Si estamos estudiando algún versículo, un segmento, un párrafo, un capítulo de lo que Pablo escribió, ayuda mucho si lees todo lo que él escribió. Claro que esto toma tiempo, pero es lo mejor que se puede hacer para crecer. Tim LaHaye escribe lo siguiente: no me he encontrado nunca con alguien que se haya dedicado con entusiasmo al estudio de la Biblia que no hubiera comenzado por ser primeramente un lector sistemático de la Biblia. Si vas a estudiar la Biblia, primero quiero ver que estás leyéndola. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando tú estás leyendo, de pronto encuentras una porción ahí que está tan interesante que dices, quiero estudiar esto. Eso está interesantísimo, eso voy a estudiarlo, me voy a profundizar en eso. Pero si no sabes que está ahí, no te interesa, ¿no? Aquí está el chef, por ejemplo. Yo estaba leyendo en algún artículo que en México con la tortilla hacen como 200 platillos con las tortillas. Y lo único que nosotros comemos son los tacos o los chilaquiles o los totopos con salsa, así. Pero son como 200 platillos que hacen con tortillas, ¿no? Ahora, en la Biblia hay solo una interpretación y nosotros nos toca llegar a esa interpretación, y mucho tienen que ver los que recibieron la carta o el escrito, cómo lo recibieron ellos. Eso nos ayuda a ver la interpretación, pero también tiene muchas aplicaciones. No hemos llegado ahí todavía, ni siquiera estamos en la interpretación todavía. Ahorita estamos observando, estamos mirando, ¿ok? En la observación dejamos que el escritor nos platique lo que trae y que hable él.
no le interrumpas. A mí me pasa muchas veces que alguien está hablando, y yo le interrumpo, no, y no hagas eso. Deja que sigue leyendo. No te diste cuenta lo que dijo, vuélvelo a leer. Muchas veces nosotros hacemos esto, mire. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntica que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y allá lo leí. ¿Y de qué se trata esto? Si solo lo estoy leyendo, no lees así. Tienes que ir tranquilamente y dice, mira, aquí aparecen dos señoras, Evodia y Síntique. ¿Conoce usted alguna Evodia? Yo no. Y a una Síntique parece síntesis. Tampoco conozco a ninguna Síntique. Entonces, por lo menos digo, ya me llamó la atención que aquí hay dos señoras con nombres raros. Y estas señoras dice que sean de un mismo sentir en el Señor, cosa que quiere decir que se estaban peleando, se estaban agarrando del chongo. Dice que ya no se peleen. Y dice él, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Está hablando gente que estaban en el ministerio con él, y dice, cuyos nombres están inscritos ¿en qué? Si los nombres de ellos están inscritos en el libro de la vida, el mío también, porque yo también soy creyente. ¿Ve qué interesante, no? Entonces ya te detienes un poquito y dice, wow, ahí estaban peleándose las hermanas, seguramente eran de la femenil. No, ya no sé. Eso sí que yo no tengo la menor idea, ¿no? Laura estaba celosa que por qué no la pusieron de presidente a ella y la pusieron a la otra, si yo soy más antigua. Dice, a mí qué me importa que seas más antigua si eres carnalota. Ok. La selectividad en la observación. Es muy importante aún reconocer que en los evangelios, por ejemplo, ellos seleccionaron el material que iban a incluir. Nosotros cuando estamos observando tenemos que concentrarnos en la parte que nos toca. No te adelantes, no trates de meterte más adentro, simplemente lo que te toca. Los evangelios, el de Mateo para los judíos, por eso él le presenta a Jesús como el Mesías Rey, ¿no? Luego en Lucas 1 al 4, él seleccionó, investigó, ordenó los datos que iba a incluir en el Evangelio para dársele a este Teófilo, ¿sí? Nos toca concentrarnos en lo importante. Una vez yo vi un juego que al participante se le entrega un anillo con muchas llaves, y una de esas llaves abre la puerta de un lugar con muchas cosas. El participante tiene 1 minuto para abrir y sacar todo lo que pueda. Un joven abrió al primer intento y aunque todo apelaba a la vista de él, sacó cosas valiosas o importantes lo más que pudo. Me acuerdo que sacó una motocicleta, pero rapidísimo, sacó algunas cosas. Sí, entonces tienes que concentrarte en qué es lo más valioso de todo esto, qué es más importante que investigue aquí, ¿no? En el caso de las parábolas, por ejemplo, una vez que ya tienes los datos que nos conducen a la enseñanza principal, los otros puntos se quedan de un lado. Tenemos que tomar en cuenta lo que es evidente y de ahí ver lo que eso implica. Por ejemplo, dice la Biblia en algún lugar que no debes fumar. ¿Alguien ha encontrado un versículo que diga no fumarás? No. Pero sí dice la Biblia que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? Tienes que cuidarlo. Y como el cigarrillo causa enfisema pulmonar, que está probado eso, entonces no debes hacerlo porque estás dañando el cuerpo. ¿Entiende lo que implica? Ahora les cuento una anécdota del predicador Spurgeon. No sé si han oído de Spurgeon. Él era el predicador del Tabernáculo Metropolitano de Londres, un buen escritor. Él fumaba puros. Y un amigo de él le dice que ¿por qué fuma?
siendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y él le dice, ¿y tú por qué estás tan gordo? El colesterol también es malo. Y el otro ya no le dijo nada, está bien agudo ese espiorrio. Hasta que una compañía cigarrera le dice que quieren hacer un puro con la foto de él. Ese día dejó de fumar. ¿En serio? Impresionante. Estás loco, dijo, eso no voy a hacer, así que no fumo ya. No quiero andar promoviendo esto. Otra cosa también es importante para cuidar el cuerpo, la dieta y el descanso. Y todos en cierta manera fallamos en eso. Ahora, ¿cuál es el fin o la meta de la observación? Lo más importante es que tú mismo lo descubras. ¿Sí? Que tú mismo lo descubras. Ahí está la diferencia entre comida fresca y enlatado. Para mí, yo recuerdo la primera comida que me hizo mi esposa, o sea, ya recién casados, estamos de luna de miel, y ella va a ser la primera comida que me hizo en la vida, y yo le saqué una foto y ahí tengo esa foto. ¿Y saben lo que fue? Una hamburguesa. Era rica esa hamburguesa, y hasta ahora creo que las hamburguesas que hace mi esposo son las mejores del mundo. Y no estoy exagerando, un día que vengas de tu casa hago que haga las hamburguesas, vas a ver que es verdad lo que te digo. Yo no he probado una hamburguesa tan sabrosa como la que hace ella. No sé los ingredientes que le mete, pero sí, el valor es que lo hizo ella, porque podíamos ordenar comida, pero lo hizo ella. ¿Sí? Y yo veo muchas veces, ¿no?, que alguien me llama, un creyente me llama y dice, oye hermano, dice, acabo de darme cuenta de la Biblia, y me empieza a platicar con una emoción, ¿no? Nosotros somos tan tontos que en lugar de decir, qué lindo todo eso, gracias a Dios, no hombre, eso ya me lo sé desde hace años. Y yo no voy a hacer eso. Claro que ya sé lo que él me está diciendo, pero no voy a hacer eso porque él lo está descubriendo por sí mismo. Acuérdense ustedes cuando nuestros hijos, los que tenemos hijos, estaban chiquitos y empezaron a hablar. Y entonces el papá dice, papá, porque quiere que diga primero papá, ¿entiende? Y la mamá dice, mamá. Y la abuela dice, abuela. O sea, todos quieren que la primera palabra que diga sea la de ellos, ¿me entiende? Y cuando lo dice, wow, ¿me entiende? Pero no sé por qué la gente hace que con los niños hablan mal. No sé si se ha dado cuenta, no sé. ¿Qué mijito? Algo así, empiezan a hablar así. Digo, ¿por qué le hablas mal? El niño piensa que está hablando bien repitiendo lo que tú dices. Háblale bien, dile que pronuncie bien. ¿Cómo le enseñas mal siguiéndole lo que él dice? Eso no está bien, ¿entiende? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de Apolos en la Biblia. Apolos era un fogoso, era un evangelista fogoso. Y Priscila y Aquila, después que le escuchan, dice, oye, queremos invitarte para un pollito, vamos a comernos un pollito. Y en la comida le dicen, oye, a ti te falta, mano, porque sí, nos encanta cómo lo dices, pero así no es. Y ya le explicaron, ¿ve? Muy importante. Importantísimo, escúcheme bien, es importantísimo que usted lo descubra. No lo que dijo el fulano o el sultano, sino que el Espíritu te enseña a ti. ¿Y sabe por qué tiene valor eso? Porque una vez que tú lo descubriste, está muy difícil que te digan que es diferente. No, yo ya lo estudié y no es así. Y nunca se te olvida. Nunca se te va a olvidar, porque el Espíritu Santo te mostró a ti, es algo personal. Y no importa si alguien te dice, pero eso es elemental, es obvio, sí, para ti, pero para mí no, es un descubrimiento enorme, ¿me entiendes? Es que personalmente descubra las verdades bíblicas. Ahora, comentarios o preguntas hasta ahorita. Prácticamente eso debería de ser de cada creyente, no solamente para aquellos que, digamos, tenemos el privilegio de estar enseñando, pero cada creyente debería de estar en una situación de estas, ¿no? Buscando las verdades por él mismo y llegar a la iglesia para edificarnos unos a otros. Así es, así es. No hay jerarquía, o sea, no porque está el predicador, el pastor, él es más que los demás. Entonces, no. Esto es importante para transmitirlo a toda la iglesia y que toda la iglesia
esté en este sentido de buscar por él mismo las verdades bíblicas, ¿no? Dependiendo del Espíritu Santo, obviamente. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está estudiando, está leyendo la Biblia? ¿Sabe cómo me doy cuenta yo? Porque me hacen preguntas. Oye, ¿qué quiere decir esto? Lo que sea, digo, estás leyendo, qué bueno. Y ya cuando van avanzando, cambian las preguntas. Sí. Yo me acuerdo uno de mis hijos que me dice a mí, chiquito, ¿no? Me dice, oye papá, ¿por qué vuelan los delfines? Yo me quedé así, los delfines no vuelan, los delfines no vuelan. Pero ¿cómo le explico? Yo le digo, hijo, no vuelan, sino que saltan. Bueno, ¿y por qué saltan? No, hombre. Llega un punto que tenía que decir, porque sí. Ya duérmete, ya no me hagas más preguntas. Eso no pasa con los creyentes. A mí me encanta cuando me hacen preguntas, porque entonces yo sé que están estudiando, que están aprendiendo, ¿entienden? Y el problema es que a veces dice, y ellos mismos se dan cuenta, dice, la pregunta es tonta, ¿verdad? Digo, no hay ninguna pregunta tonta. Tonta si no preguntas, ¿sí? El problema no es ignorar algo, eso no es un problema, puedes aprender. El problema es quedarte ahí, ignorante. Ahí estás en un problema, ¿entiendes? Entonces, vamos a analizar los términos. Ya dijimos que técnicamente, ¿qué es un término? Exactamente, son las palabras. Ahora, hemos hablado del mapa de una ciudad al graficar un libro, ¿sí? Aquí tengo que hacer un comentario que es muy importante. Aquí estamos en Puebla, ¿verdad? Y si me dan un mapa de Puebla, yo puedo encontrar La Paz y esta casa. Eso me pasó cuando veníamos. Cuando el chofer que me trajo, yo tenía un GPS que tenía un mapa y la bolita azul del GPS me decía por dónde ir. Y ahora sí, ya sé llegar del DF acá. Si yo tuviera que manejar, ya sé cómo llego hasta aquí porque ya me fijé en el mapa. ¿Entiende eso? O sea, el mapa es una ayuda. El problema sería que si yo tengo un mapa y quiero guiarme en ese mapa, pero no es de Puebla, es del DF, ¿qué va a pasar? Nunca voy a llegar. No sirve. Sí. Entonces tengo que concentrarme en lo que estoy leyendo y no traer mis propias ideas que no encajan en lo que él está diciendo. Por eso necesitamos el gráfico de un libro. Porque entonces ya sabemos qué temas trata en el libro, cuál es la intención del escritor en ese libro. Si yo tengo el gráfico, por ejemplo, del capítulo 1 al 3 de Romanos, ¿cuál es el tema que trata Pablo ahí? ¿Qué doctrina trata él ahí? ¿Se acuerdan? Ya vimos eso, pero claro. Es la condenación. Entonces él muestra cómo tanto un salvaje, un moralista y un religioso están perdidos. Porque no hay justo ni a uno, porque la única manera de ser justificado, entra en el 4, dice, por la fe. Y pone como ejemplo a Abraham, que su fe le fue contada por justicia, y lo mismo David. Y en el 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien habla del tema, automáticamente, ¡pum!, dice, eso es Romanos 1 al 3. Si habla de la santificación, ¡tum!, Romanos 6. Si habla de que ya no estamos bajo la ley, Romanos 7. Ya luego uno ya tiene archivado en el cerebro los temas y de qué trata cada libro, ya tienes un mapa. Ahora, no sé los detalles, tengo que llegarme a leer, ¿me entiende? Mucha gente me dice a mí, ¿cómo te sabes tantos versículos? Digo, no me sé los versículos, te tengo que ser honesto. Lo que sí sé es dónde en la Biblia trata ese tema, y cuando llego ahí, regularmente ya me doy cuenta dónde está el versículo que habla de lo que tú estás diciendo, pero no me sé todos los versículos, no sé. Ahora, en otra Biblia que no es esta como la usa con ustedes, no está subrayada, pero yo tengo otra Biblia donde yo estudio, donde subrayo, porque me ayuda mucho en la mente a recordar. Ahora, tengo que decirles algo que es bien interesante, no sé, creo que sí les pasa a ustedes, pero no es verdad que si te dan otra Biblia que no sea la tuya, como que no, ¿verdad? No la encuentras. En esta Biblia parece que solita aparece lo que yo sé, ¿entiende? Lo que ya lo leí. Digo, estaba de este lado, creo que está de este lado, y efectivamente ahí está, porque como que uno va recordando. Me dan otra Biblia que no sea la mía, dije, no, sabes que no.
No me acuerdo dónde está. Pero aquí sí me acuerdo. Entonces en esa Biblia yo subrayo con esos lápices de colores de madera, como lápices, no crayolas, sino, porque esos no se pasan al otro lado. Los plumones sí se ve al otro lado y no me gusta eso. Entonces cuando habla de Cristo de la cruz, y yo le pongo con rojo. Entonces es impresionante en un libro ver la cantidad de versículos. Cuando yo veo de lejos así todo lo que está de rojo, digo, wow, aquí habla bastante de la cruz. Y eso ya se me queda grabado, verás. Entonces cuando estamos hablando del tema, digo, a ver, ¿qué libro era ese de que está todo de rojo? Ok, vamos a Gálatas. Ahí habla bastante de la cruz y ahí están los versículos, ¿me entiendes? En el tema de la ley, en el tema del pecado, en el tema de la salvación. Por ejemplo, en Juan, si tú haces eso con el Evangelio de Juan y subrayas la palabra creer, vas a ver un montón de versículos de creer. Y en Primera de Juan, un montón de versículos dice permanecer. Creer es para la justificación, permanecer es para la santificación. Bien interesante. Entonces eso uno hace con los versículos, ¿no? Necesitas el gráfico del libro. Y luego ya vas a caminar por las calles del mapa. Y el estudio de las palabras es muy importante, demasiado importante. Tenemos que examinar las palabras y lo que dicen esas palabras, el significado completo de cada término. Quiero hacerles notar algo bien interesante y bien sencillo, pero muy interesante. Miren en Gálatas el capítulo 1, verá. El diccionario aquí es muy importante porque muchas veces el diccionario te explica esa palabra, qué término es en el hebreo y qué término es en el griego. Eso me encanta a mí. Okay. Yo no sé tanto hebreo ni tanto griego, sí sé lo suficiente para estudiar de los originales, pero no soy un erudito en eso. Pero sí puedo estudiar en los originales, o sea, ya me dieron las bases para estudiar en los originales. Y me encanta eso. En Gálatas 1, cuando dice, estoy maravillado en el 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, la palabra alejado, es interesante que en el original es la palabra desertar. Y eso tiene un significado tremendo, ¿saben por qué? Porque en Galacia, la provincia donde estaban estas iglesias, estaba inundado de exmilitares, jubilados, que el Imperio Romano lo que hacía es que les ofrecía que vayan a vivir en sus territorios que han colonizado, que han conquistado, para que haya presencia de romanos ahí. Les facilitaban importar ropa de Roma, muchas cosas, y lo más importante para un romano era que no les cobraban impuestos. Imagínense. Entonces obviamente que ahí en Galacia había un montón de soldados, ¿no? Que ya se jubilaron, ya no son del ejército y ahora van a vivir tranquilamente, se mueven a Galacia. Ahora, Pablo, ¿por qué usa el término desertar? Porque él sabe que en la iglesia hay un montón de exmilitares. A un militar puedes insultarle a la mamá, pero si le llamas desertor, no hombre. Eso sí que está cosa seria. Y él usa el término aquí, han desertado. Ahora, cuando un soldado deserta, quiere decir que el ejército dijo, no hombre, ya se fue, ya déjalo. Así es, así de sencillo es desertar. Para nada. Más fácil es que te divorcies que desertes. Si desertes vas a la cárcel. ¿O no? Porque te mandan a buscar dónde andas para traerte, para enjuiciarte. Está complicado salirse del ejército, ¿eh? La idea aquí es que el Señor te va a mandar por ti si desertaste. Hay que examinar estas palabras, así que tenemos que buscar su significado. Y en el contexto podemos leer todos los versículos en los cuales se menciona la palabra. Y ahí entra una concordancia. Alguien me preguntó de Strong. Strong es una concordancia, ¿ok? Está la lista de los versículos donde está la palabra. Y ahí puedes ver todos esos versículos, checarlos y ver cómo se usa esa palabra en los diferentes versículos. Eso ayuda para el significado de la palabra, ¿ok? Tiene diferentes matices el significado a veces. También podemos ver el uso de esa palabra en otros libros de la Biblia. Por eso digo que la lectura es muy importante. Hay que preguntar, o más bien contestar, ¿cuántas veces aparece esa palabra aquí?
Si esa palabra aparece varias veces, entonces es el tema. ¿Sí? En este caso es en cada libro, ¿no? Cada libro. Yo les digo a mis hijos que estudian, digo, mira, yo fui profesor también y te voy a dar un secreto. Cuando el profesor repite algo seguidamente, repite lo mismo varias veces, eso va a estar en el examen, porque para él eso es importante. ¿Y cómo sabes eso tú? Pues porque así lo hacía yo. Lo que iba a estar en el examen, yo les decía a los muchachos varias veces y no me captaban. No. Cuando estudié en la universidad física, por ejemplo, para mí era un juego, porque cada profesor tiene un libro de donde él saca los problemas para el examen. O sea, él no se los inventa los problemas. Y mi juego era encontrar el libro que él estaba usando. Y lo encontraba. Y mis amigos me decían, ¿cómo sabes tú? Digo, no, ese es un secreto de Estado, yo no te voy a decir. Y si quieres que te diga, tienes que pagarme una lana, porque es trabajo hacer lo que yo hago. No creas. Y yo resolvía todos los problemas de todos los libros. Me iba a la biblioteca de la ciudad y me amontonaba los libros y buscaba los problemas y los resolvía. Y en el examen estaba uno de esos. Ya pasé. Sí. Cada profesor basa lo que dice en la investigación que él hace en algunos materiales. ¿Entiendes? En lo académico, dile a tus hijos que encuentre eso y ya va a pasar los exámenes. Porque uno no se inventa eso. ¿Sí? Debería yo escribir todos estos tips a los estudiantes y me haría rico. Porque todo sería, lee ese, porque ahí te dice cómo hay que hacerlo. Y otra cosa que quiero decirles que es muy importante. En la pedagogía, que es la ciencia de esto de educar gente, ahora hay toda una ciencia que se llama pedagogía andrología, algo así, no estoy seguro del término, pero es solo para adultos. El tema de educar adultos es muy diferente de jóvenes y niños, ¿ok? Los niños, la retención de los niños es muy poquito. Los adultos, unos 40, 50 minutos ya los perdí, ¿entiendes? Entonces, deben participar. Ahora, en la pedagogía, cuando uno está compartiendo algo nuevo, un tema nuevo con el estudiante, tienes que repetirle 7 veces lo mismo, hasta que le haga clic. Sí, 7 veces, si le estás enseñando algo, tiene que 7 veces recibir la misma información de diferentes maneras para que agarre la onda. Si le dices una sola vez, no lo va a agarrar. 7 veces. Y ahora, yo voy a decir, como dijo el Señor, 70 veces 7 es con la Biblia. Está fuera de contexto lo que acabo de decir, pero más quiero que sepan ustedes que mientras más repites el tema, mejor. Entonces yo le digo a mis hijos, si el profesor no te cae bien, está difícil, es aburrido, grábale. Y escúchale varias veces lo que dice. Y ya, vas a pasar muy bien. Vas a tener una buena calificación. Porque lo que es aburrido es difícil concentrarse, pero si lo grabas y le oyes, se te graba porque se te graba. Por eso, miren, esos temas, por ejemplo, de las cartas verdes, cuando alguien agarre el libro, le digo, te vas a tardar unos 3 meses leyendo el primer capítulo, verás. No me creen. Y luego digo, vas a subrayar todo y va a estar todo el capítulo subrayado. No me creen. Y a los 3 meses dice, ¿cómo sabías? Dice, no he pasado del capítulo 1. ¿Por qué se regresa? Y se regresa porque Miles, si tienen que saber ustedes que el escritor, él no era ni teólogo, ni mucho menos, era un ingeniero, pero muy prolijo. Y él lo que hizo es que dijo a los hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia, quiero saber a través de los escritos en qué se parecen, porque Dios debe ser consistente, ¿verdad? Y efectivamente todos los que él cita tenían los mismos principios y el entendimiento muy similar de cómo es la vida cristiana y etcétera, y por eso él escribe eso. Entonces, la repetición, léelo una vez, léelo otra vez, léelo en voz alta, lee las grabaciones en MP3 que ahora puedes bajarlas de la internet para que las leas en el auto, que estés empapado de lo que dice, y así no te equivocas, ¿ok? Porque lo peor es cuando alguien dice, como dice donde no sé cuánto, y no dice. Y yo ya sé que lo que va a decir no tiene nada que ver, porque ni siquiera estudió bien.
O está como el maestro de escuela dominical. ¿Se acuerdan de eso de la escuela dominical? Nosotros no tenemos escuela dominical, es todos los días que estudiamos, no solo los domingos. Ya borra eso del no tenemos escuela dominical. Y llega a la clase, el profesor llega a la clase y dice, hermano, dice, la semana no tuve tiempo de estudiar la Biblia, pero aquí la hacemos entre todos la clase, dice. Ya saben que era un disparate esa clase. Llego un día a una iglesia que estaba yo invitado a predicar y llego antes y me mandan a la clase de escuela dominical de los adultos. Y el que iba a compartir le dice el inspector, no sé cómo le llaman, superintendente, no sé qué. Dice, él es el hermano Wilson, él va a predicar en la reunión. Y el tipo que iba a dar la clase se puso nervioso. Empezó a sudar. Y se acerca a mí y dice, hermano, usted dé la clase. Digo, ¿y por qué? Yo no vengo preparado a dar esa clase. Tú no te preparaste, ¿verdad? Dice, no. Digo, léeles el librito ya. No hay problema, hermano. Yo no voy a tomar la clase. Y nunca se te olvide eso. Cada vez que me encuentro, dice, sí, me preparo antes ahora. Dice, digo, a ti te encomendaron. ¿Por qué me estás echando la responsabilidad a mí? Yo no vine a dar la clase. Aquí me voy a sentar contigo. Lee la Biblia si quieres y diles que no estudiaste. Se acabó. ¿Por qué te pones así? El Señor, no vas a perder la salvación por eso. Yo de mí sí te borro del libro de la vida. Tenemos que darle, ir a buscar en la concordancia los versículos. Y entonces una vez que ya dice, esa palabra impresionante lo que significa, vemos en los otros escritos cuántas veces aparece, en cuáles libros se menciona y con qué frecuencia, cuál es su significado en los diferentes casos. Ya. Eso es lo que significa esta palabra. Otra cosa importante es ver la raíz etimológica. O sea, de dónde viene esa palabra y cómo está conectada en su etimología. Ahí necesitamos un diccionario bíblico. Si pueden ustedes estudiar lo básico del hebreo y del griego, será muy útil, pero no es indispensable. Si alguno de ustedes tiene interés de estudiar griego, yo les comparto. Mi hijo Jonathan empezó a los 12 años a estudiar griego. No sé, le agarró la onda. Dice, oye papá, enséñame el griego. Digo, ¿qué? Enséñame el griego. Ok. Entonces le di mis libros y dije, lee esto. Yo le di algunos libros medio complicados a ver si realmente tenía interés o nomás quería atención. No, sí empezó a leerlo. Empezó a leerlo. Y yo me acuerdo que estaba en reunión con hermanos. Y el chiquito de unos 12, 13 años se metía en la conversación y decía, sí, pero en el original no dice así. ¿Qué? ¿Y qué sabe del original este chamaco? Digo, no vas a creer, pero ya está estudiando el griego. Y ahorita está metido de cabeza en ese asunto. Ya les platiqué que va a ir a Grecia 4 veces este año a trabajar con manuscritos, a digitalizarlos, a sacarles fotos, porque esos se van deshaciendo, entonces no quieren perderlos. Y él dice que hay miles de manuscritos en muchos lados. Él va a estar en Atenas, en la biblioteca central ahí, que tienen miles de esos. Y los va a sacar fotos con una cámara que es muy sensible, para que sea muy, muy veraz el texto, que los eruditos necesitan ver esas copias de los originales. Entonces, y él está contento con eso. Bueno, adelante, hijo. La raíz etimológica. Ahora, una precaución aquí. Las palabras solas no transmiten conceptos. Cuando se relacionan con otras, entonces sí nos dan las ideas y los principios. Y de ahí brotan las enseñanzas y de ahí están los principios. Así que el estudio del contexto es fundamental. Hermanos, no podemos hablar tonterías, no debemos hacer eso. Yo cuando no sé un tema digo, lo siento, no sé, tengo que estudiar eso no sé. O sea, no tengo ningún problema en aceptar lo que no sé, porque yo no sé todo, hermano. Pero sí puedo averiguar, ¿entiende eso?
A veces me preguntan de alguna palabra o de algo. Digo, la verdad que eso no, ahorita eso ni me acuerdo ni no sé. Voy a estudiar. Ahora, a los términos hay que relacionarlos, ¿no? Acuérdense que hay que relacionarlos. Por ejemplo, si por ejemplo ponemos la palabra salta, podemos pensar que va a saltar un muro, va a saltar la cuerda, etcétera, ¿no es cierto? Pero si esa misma palabra le pongo en la oración, Pepe salta la llama, ya limité el salto, que está jugando en la llama y con peligro que se caiga encima, ¿entiende? Y ha pasado eso, que hay una fogata y los chamacos empiezan a saltarla, uno se tropieza y se pega una buena quemada ahí. Pero el término solo no nos dice mucho, pero agrupado, ahora sí, nos da las ideas de dónde salen los principios, de las enseñanzas y los principios. La palabra clave, escúcheme bien, entre la relación de los términos es la estructura. La estructura. Hagan de cuenta que un término es un ladrillo, ¿no? Pero ven ustedes la estructura que hay